en comunicación con Isaac Runic, que es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Isaac, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando perfectamente. Bienvenido a Reperfilar, Isaac. Lo primero que le queríamos preguntar es, a usted como especialista en la materia, ¿qué le genera estos nuevos números que ha dado a conocer el INDEC hoy? Bueno, el dato que da el INDEC en realidad confirma lo que nosotros vimos que se había dado para el mes de enero. O sea, el porcentaje de aumento de la canasta básica en el orden de 4,6, 4,7, a nosotros nos dio 4,7, que es el relevamiento que nosotros hacemos en los negocios de cercanía de los barrios populares del conurbano. Entonces, en realidad no nos sorprende que el dato del INDEC de hoy sea muy parecido al que nosotros ya dimos a conocer hace unos días. Lo que está sucediendo es que hay una continuidad del proceso de aumentos de precios que vino acelerándose sobre todo en la segunda parte del año pasado y que terminó con un aumento de los valores de la canasta básica muy por encima de los valores del índice de precios al consumidor en general, que mide el INDEC, y en particular no solo del índice de precios en general, sino de alimentos y bebidas, el rubro que mide dentro de los precios generales del INDEC. Hay un rubro que es alimentos y bebidas de bebidas no alcohólicas, claro. Pero que obviamente mide un universo mucho más amplio de cantidad de alimentos que el que mide los precios de la canasta básica, que son los 57 productos esenciales. Isaac, te puedo hacer una pregunta. El planteo que está haciendo el gobierno o las estrategias que está tomando el gobierno en este momento es de justamente ir sobre quizás los mayoristas, los productores de estos bienes de consumo masivo. Pero en la historia hemos visto que también este tipo de medidas de tratar de utilizar cepos no han tenido buenos resultados, como tampoco la presión sobre la oferta. ¿Vos ves viable que el gobierno logre controlar la inflación este año? Yo creo que es viable, es posible, siempre que ejerza el poder político sobre los sectores que están aumentando los precios. O sea, hay una consigna o hay un mito urbano o un mito general de que el control de precios siempre ha fracasado. Pero nosotros llevamos muchos años, ya yo diría varias décadas, en que no se ejerce ningún tipo de control de precios y así estamos. Entonces, decir que la receta del control de precios, de ejercer el poder del Estado sobre los sectores que se aprovechan de situaciones como por ejemplo la que tuvimos el año pasado en plena pandemia, con caída brutal de las ventas en el segundo trimestre del año, cuando se produjo la cuarentena y, o sea, el aislamiento total, y los precios igual continuaron aumentando, o sea... Sí, Isaac, pero perdón que me meta y te pregunte, pero digo, a la vez vos tenés una emisión monetaria completamente desmedida. Obvio, el país no tiene acceso a fondos y tiene que de alguna manera financiar lo que fue la ayuda extra que se dio por el COVID. Entonces, se emitió una barbaridad y tenés un precio internacional de commodities que sube. Digo, todo es la especulación, no es multicausal el fenómeno y el gobierno no está también aportando a causarlo. No me cabe duda de que es multicausal. Ahora, yo lo que te puedo decir respecto a por ejemplo, al elemento que vos aportás de la suba de los precios internacionales de los commodities, que es un elemento que obviamente ha ejercido una influencia muy negativa sobre la suba de los valores de la canasta básica, en realidad no justifica de que esos aumentos sean trasladados en forma prácticamente automática a los precios internos, porque la suba de los commodities
en el mercado internacional, la suba de la canasta de alimentos, nosotros tenemos la desgracia de tener la canasta de alimentos coincidente con nuestra canasta de exportaciones. Entonces, esta situación de cuando suben los precios internacionales, inmediatamente se trasladan a los precios internos, no tiene ninguna justificación. Porque bien, Rudnick, le agradecemos muchísimo su presencia. Seguramente vamos a seguir hablando de esto. Lamentablemente, todos los meses vamos a tener noticias que por lo pronto no pintan muy alentadoras para el futuro económico de la Argentina. Vamos a tener que dejarla acá, pero lo volveremos a molestar en cualquier momento para seguir hablando de esto. No, te agradezco mucho. Me hubiera gustado terminar de redondear la última idea, pero igual te agradezco mucho que haya